Por esta decisión que ha tomado el Congreso de la República hace solo unas horas en realidad. Estamos con Juan de la Puente, analista político, para que también nos pueda dar sus impresiones. Él se encuentra en vivo vía Skype. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Ha habido una suerte de jalón de orejas ayer más temprano por parte del presidente de la República y esto motivó que el Congreso pues se volviera a juntar. Y claro, aplicaron esto que quedó allí bien sentado en un tuit de Acción Popular, ¿no? Si no hay inmunidad para mí, pues no hay inmunidad para nadie. Es una actitud un tanto infantil. ¿Qué es lo que tú crees, Juan? Buenos días. Sí, claro, más que calificar esto de una perspectiva emocional, buenos días, es evidente que se trata de una revancha política y el uso de la Constitución como un arma arrojadiza, que además ya de por sí es un mal uso de la Constitución. La Constitución no es un arma arrojadiza, la Constitución es un pacto de convivencia, la Constitución finalmente es hasta un modo de vida, una regla de conducta también. Y lo que estamos discutiendo en esta tensión no es quién pegó primero, sino el resultado final, que para este análisis es lo fundamental. Juan, tú has hablado mucho y has calificado estas trifurcas de la pequeña política. Este tema de la inmunidad, ¿no? El tema ya en sí es un tema muy ansiado por la ciudadanía, pero ¿crees que toda esta distorsión y esta pelea ha descendido esto a la pequeña política y el tema de levantar la inmunidad? Mira, es obvio que en el contexto de una gran depresión, de una pandemia, muertos, una abultada cifra de contagios y pérdidas de empleo, más pobreza y hambre, la discusión de una reforma siendo importante no es lo fundamental, digamos, si nos ubicamos en el contexto. No digo que no sea importante. Y aún así, dentro de esa importancia, por debajo de la pandemia, la decisión del Congreso en relación a la inmunidad deja mucho que desear. Si uno compara el texto presentado por el Ejecutivo, el resultado de la evaluación de la Comisión Tuesta, con lo aprobado, hay enormes diferencias. Y si bien es cierto, se elimina una forma de inmunidad, se crea otra forma de inmunidad. Y si a eso se agrega una decisión de hacer más precaria las prerrogativas funcionales de los vocales supremos, que es una de las decisiones tomadas ayer, evidentemente estamos frente a una contrarreforma, no a una reforma. Es decir, aún así, votándose la reconsideración solo del texto vinculado a la inmunidad, yo tenía mis diferencias. Me parecía siempre a mí extraño que no se acogieran al texto original de 5 párrafos, más completo y más integral presentado el año pasado, y se insistiera en un texto capcioso que terminaba creando una nueva forma de inmunidad. Entonces, creo que estamos frente a una decisión primero apresurada y luego ya una decisión revanchista, pero hay que fijarse en el contexto mismo, ¿no? Ahora, este es el lado del legislativo que ya conocemos, ¿no? Por las leyes que han venido dando. Vamos por el lado del ejecutivo. Como tú mismo lo has dicho, estamos en pandemia y eso, y más la reactivación económica que mencionas, debe ser el tema principal. Subirse al tema nuevamente de la inmunidad con un mensaje presidencial al mediodía de ayer, ¿te pareció adecuado, Juan? En general no, digamos, en general como método no, pero esto es fruto pues de un divorcio de los poderes, ¿no? Toda tensión es fruto de una falta de voluntad de pacto, y la falta de voluntad de consenso se ha notado desde hace varias semanas, ¿no? El Premier llevó a cabo una ronda de consultas muy interesante y auspiciosa hace 3 semanas que lamentablemente no han continuado, y el Ejecutivo, el presidente dijo que convocaba a un acuerdo nacional los primeros días de mayo, o digamos, a un diálogo político que tampoco ha operado como tal.
y entonces sin una agenda en relación al tema fundamental, yo creo que era natural que las tensiones deriven al tipo de tensiones que hemos tenido, pero además de tener ese tipo de tensiones hemos pasado a mayores. Lo que ha habido ayer en el Congreso es una decisión absolutamente improvisada. Ningún constitucionalista serio, pero ningún tribunal serio puede avalar una cadena de decisiones de esta naturaleza, ¿no? Ahora, Juan, más allá de la actitud del Congreso y de su accionar, hay quienes sostienen que el hecho de que el presidente haya salido ayer al mediodía a dar este mensaje, esta pechada, esta jalada de orejas al Congreso de la República, era una suerte de reconstruir su enemigo, su némesis, porque hay serios cuestionamientos en torno a cómo se está manejando el tema de la pandemia. ¿Tú te sumas a ese análisis o cómo lo ves? Yo creo, insisto, la Constitución no es un arma arrojadiza, aún así uno tenga la mayoría de votos en el Congreso o tenga atrás de sí como autoridad política el respaldo de todo el país. Este no es un asunto de números, es un asunto de responsabilidad política. Y por supuesto, en el incremento de esta tensión hay responsabilidades del Ejecutivo. No solo por lo que ha hecho, sino por lo que en las últimas semanas no ha hecho o ha dejado de hacer en relación a la pandemia para colocarlo en el eje de la discusión. La historia del Perú tiene episodios dramáticos de cómo se pierde la perspectiva en momentos cruciales. Yo tengo uno, por ejemplo, en este momento recuerdo, en septiembre de 1888, cuando las sombras de la Guerra del Pacífico ya se asomaban, porque ya estaba en su punto el conflicto entre Bolivia y Chile por el asunto de los impuestos al salitre, ¿no? Un sargento asesinó al presidente del Senado, el expresidente Pardo, para evitar la discusión de una ley que iba a perjudicar a los sargentos, ¿no? Y generó una grave conmoción cuando el Perú necesitaba unidad. Entonces, hemos tenido experiencia de esta naturaleza cuando uno no se coloca en el contexto y no prioriza, ¿no? Ok, como tú has dicho, estamos en las peleas de la baja política, ¿no? Debemos ya, a ver, no sé, te pregunto, Juan, ¿debemos esperar que esto pase ya, olvidarnos tanto de este Congreso como de la parte del Ejecutivo y de esta pelea larga, sin fin, y esperar el 2021 a que esto se reforme o se reconcilie? Ya antes de la pandemia, después de la elección del Congreso, yo señalaba que no habría que abrigar esperanzas de una reforma profunda, política y electoral, y que en realidad este Congreso, por las circunstancias en las que había sido elegido, un año y medio de mandato, no prestaba estas garantías. Luego de la pandemia, digamos, esta falta, digamos, de pericia se ha hecho mucho más evidente. Pero creo que hay cosas que deben hacerse ahora más allá de los trámites legales, ¿no? Bueno, supongo que el Congreso votará, hará la segunda votación en breve y la reforma constitucional quedará consolidada y se abrirán las posibilidades para una impugnación. Pero me tengo la sensación que hay cosas que hacer en el ámbito político. A mí me gustaría que, por ejemplo, se convocara el llamado Consejo de Estado, que no se reúne públicamente por lo menos hace como 2 meses, un poco menos quizás, y hay que parar la pelota, y hay que volver a discutir la política, y hay que elevar el nivel de esa discusión. Yo he visto tweets y he escuchado audios, algunos, digamos, subrepticios, que demuestran esta política de la menudencia. Y entonces volver a la política en este caso implica a crear un espacio que permita recuperar la sensatez para adoptar las decisiones en los temas de fondo, que en este momento son empleo, reactivación, pandemia, muertos, pueblos originarios, cárceles con detenidos, policías contagiados, etcétera. Y bueno, si hay un espacio, yo diría, en este momento es el Consejo de Estado, que en otras oportunidades, para fortalecer, reconstruir o afirmar la unidad nacional, nos ha servido. En este momento mismo de la pandemia,
también en el asunto frente a Chile, en reclamo ante la Haya, de modo que no estoy diciendo algo que no se puede o que no se ha hecho antes, ¿no? Ok, Juan, muchísimas gracias por tu análisis, quedó claro el punto, hay que parar la pelota como tú bien dices. Muy buenos días, Juan. Vamos a continuar con más información. Panorama mostró